Enfocaremos ahora en los fundamentos teóricos que soportan nuestra propuesta sobre el enfoque informático. Ya comentamos que según este enfoque, cada uno de nosotros estamos captando permanentemente datos a través de nuestros sentidos y que en un proceso de transformación y creatividad a niveles cuánticos los convertimos en información y en conocimiento que expresamos a través de nuestros pensamientos, acciones y actitudes. Con esta aseveración estamos proponiendo un supuesto epistemológico, el constructivismo. El siglo XX fue testigo de un gran debate entre Noam Chomsky y Jean Piaget en torno a una pregunta filosófica fundamental. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se aprende? Chomsky responde desde una posición activista que supone que las estructuras del lenguaje y el conocimiento ya se encuentran en el potencial genético del hombre al nacer, y el medio solo revela las ya existentes. Mientras que Piaget sostiene que el aprendizaje es un proceso dialéctico y complejo de reflexión-acción, en el que intervienen procesos de autorregulación orgánica, estimulados por la interrelación dialéctica entre el sujeto que aprende y el objeto de aprendizaje, entre las acciones físicas y las operaciones mentales que el sujeto realiza. Desde Piaget se enriquecieron con los de Vygotsky y Paulo Freire y otros más que le dan al enfoque constructivista un carácter social. Pues bien, aquí asumiremos una posición constructivista social, que si bien es una postura epistemológica, esto es, una visión filosófica en relación con la manera de concebir cómo se conoce, con sustentos muy profundos en el campo de la biología, la física y la matemática, tiene un impacto en la pedagogía, al proporcionarnos elementos a considerar cuando deseamos propiciar un aprendizaje significativo. Resumamos a continuación esos elementos constructivistas que dan sustento a la creación de estrategias didácticas. Vayan siguiendo el esquema. Con base en el constructivismo social aplicado al campo educativo, el proceso mediante el cual el ser humano conoce es un proceso de construcción dialéctica de significados que está mediado por la experiencia histórico-social, que se da por aproximaciones, esto es, no podemos conocer la realidad de una vez y para siempre. También en este proceso, el maestro es un mediador a través de las estrategias didácticas y tareas de aprendizaje. La tecnología, por su parte, tiene un papel mediador al facilitar o no la interacción, la posibilidad de capturar, organizar, procesar y almacenar información. Esto nos lleva a comprender que el aprendizaje de las competencias informáticas se da en el contexto histórico actual, en el ambiente social de desarrollo de los estudiantes, a que no se aprenderán a la primera vez que se enuncien, sino que se repetirán hasta irse profundizando en su complejidad, al prever estrategias constructivistas y tareas de aprendizaje creativo. La tecnología será utilizada como apoyo y herramienta que favorezca las interacciones, la comunicación, la expresión y el tratamiento de la información. Para Piaget, el conocimiento es producto de una interacción consciente entre objeto y sujeto. El conocimiento deviene de la acción y versa sobre las transformaciones. Así, lo esencial del sujeto no es contemplar, sino transformar, y su mecanismo es netamente operatorio. Siempre que el sujeto opera conscientemente sobre un objeto, lo transforma. Y también el sujeto cambia, su apreciación del mundo se modifica, sus estructuras y esquemas se desarrollan, y al hacerlo, determinan cambios sustanciales en sus representaciones, percepciones y acciones. Aprender es tener la habilidad, la capacidad, estar en posibilidad de efectuar transformaciones. Aprender es investigar la realidad. Es un sucesivo planteamiento y verificación de hipótesis que nos conducen a la concientización. También se hace hincapié en la autonomía del aprendizaje, en esa capacidad personal para acercarse al conocimiento, acorde con los intereses y motivaciones profundas. Estas observaciones son sumamente importantes al diseñar estrategias didácticas.
Nuestros estudiantes aprenderán más significativamente un conocimiento cuando hayan interactuado con los objetos, situaciones o ambientes de los que podrán derivar las características fundamentales a conocer. Para Paulo Freire, el conocimiento se construye en la acción y la reflexión, que en la relación dialéctica establecen la praxis del proceso transformador, mismo que se da en el diálogo y la comunicación. Conocer es construir modelos de la realidad, lo que no solo es cuestión personal, sino social, que se enriquece a través del diálogo que permite el encuentro y la continua reflexión-acción en la propia realidad para transformarla. Si bien las tendencias sobre aprendizaje colaborativo, cooperativo y muchos otros surgen a partir del constructivismo, Freire va más allá al proponer el sentido social, humano y liberador del aprendizaje. Nuestras estrategias didácticas han de considerar el trabajo en equipo, la colaboración, la puesta en común, la comunicación de resultados y el sentido liberador del aprendizaje. Ya que continuamente captamos datos, los procesamos y a niveles cuánticos los convertimos en información, en nuestras relaciones con los otros, estamos aprendiendo continuamente y le damos al conocimiento que vamos construyendo un significado social. Como todos captamos datos, los procesamos y aprendemos de los demás, todos vamos generando un conocimiento compartido, una conciencia colectiva que se enriquece continuamente y que expande el conocimiento a niveles globales. Nuestro conocimiento y el colectivo se encuentran en una interrelación dialéctica. Las redes sociales en Internet, las galerías públicas y en general la Web 2 dan evidencia de este tipo de conocimiento colectivo. Y para completar nuestro esquema, mencionaremos el enfoque construccionalista, propuesto por Seymour Papert, quien ha sido el gran maestro que nos ha motivado a repensar la educación. En 1985 fue uno de los fundadores del Programa de Artes y Ciencias de los Medios y del Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces fue nombrado profesor Lego de investigación sobre el aprendizaje, cátedra creada para él. Distintos gobiernos y agencias gubernamentales de África, América Latina, Europa y Asia han utilizado su asesoría en metodologías educativas que se basan en tecnología. A principios de 1960, Papert llegó al Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde con Marvin Minsky fundó el laboratorio Inteligencia Artificial. Por más de una década, Papert ha sido profesor del Media Technology del Laboratorio de Medios. A consecuencia de sus avances en el campo de la cibernética y la pedagogía, se convierte en un pionero de la inteligencia artificial e inventor del lenguaje de programación Logo en 1968. Seymour Papert aplica la teoría de Piaget para desarrollar un lenguaje de programación de ordenadores llamado Logo. Logo funciona como un instrumento didáctico que permite a los alumnos, sobre todo a los más pequeños, a construir sus conocimientos. Es una potente herramienta para el desarrollo de los procesos de pensamiento lógico-matemáticos. Para ello, construyó un robot llamado la Tortuga del Logo, que permitía a los alumnos resolver problemas. En este sistema, el niño es quien lleva las riendas de su avance en el conocimiento. Entre la vasta producción literaria que Papert ha desarrollado, se cuentan sus libros Lluvia de ideas, Niños, computadoras e ideas poderosas. El bestseller La máquina de los niños, donde replantea la educación en la era de los ordenadores, editada en 1995. Su trabajo en educación le ha merecido muchos premios, entre ellos el Computer World Smithsonian Award, Premio Smithsonian del mundo de la computadora. El siguiente texto es parte del prólogo de Papert, publicado en 1999. Yo mismo a veces he caído en el uso de una respuesta que muchos loguistas dan en forma de definición.
Logo es un lenguaje de programación más una filosofía de educación. Y esta última se caracteriza con suma frecuencia como constructivismo o aprendizaje a través del descubrimiento. Papert es parte del equipo que, liderado por Nicolás Negroponte, propone una computadora para cada niño, proyecto conocido por sus siglas en inglés como OLPC. Papert aporta la idea de que si bien el conocimiento se construye por la interacción consciente entre el sujeto y el objeto, esta interacción cobra relevancia cuando se den ambientes en los cuales se construye un producto significativo, en donde el sujeto sea creativo al utilizar la tecnología como herramienta para una producción que además sea compartida. En esto consiste el construccionalismo. Por cierto, esta es una de las computadoras mencionadas en la cápsula. La idea es, en un modelo 1 a 1, poner en las manos de cada niño y niña una computadora para que comparta, se comunique y cree productos que le permitan avanzar en sus niveles de abstracción en la posibilidad de construir un conocimiento más complejo, además de impulsar un aprendizaje autónomo. De acuerdo con las posiciones constructivistas, el aprendizaje se da en primera instancia por la interacción consciente que el sujeto lleva a cabo sobre el objeto de aprendizaje, en un proceso netamente individual en el que se ponen en juego reacciones fisiológicas y mentales, así como mediaciones muy personales. Este hecho conlleva la necesidad de la exploración propia para realizar sinapsis, producir neuropéptidos y todos los químicos requeridos para que el aprendizaje se produzca, y de poner en juego actitudes, creencias y valores que lleven a su aplicación. Unido a ello, la computadora brinda la opción de llegar a un resultado por muy distintos caminos, a lo que cada uno accede de manera diferente. Así, en el aprendizaje de las competencias informáticas, la interacción ha de ser personal y ejecutarse directamente. No es suficiente solo con ver ejemplos, leer o escuchar discursos, sino que se ha de interactuar directamente con el teclado, el ratón y los periféricos de entrada y salida. Se ha de explorar, experimentar, ensayar, darse cuenta del error y encontrar caminos propios, poniendo en juego todos los sentidos. Esta manera de acceder a la información y procesarla lleva a un cambio radical en la concepción educativa. La función del maestro, que memoriza información para transmitirla y luego revisar que los alumnos la reproduzcan, ya no es relevante al contar con nuevas posibilidades. El profesor invertía gran parte de su vida en revisar trabajos iguales para todos, no terminados, hechos a medias solamente para obtener una calificación, y en anotar calificaciones y anular con ello la posibilidad de aprender del error, de buscar caminos diferentes, de interactuar con libertad y, sobre todo, limitaba la posibilidad del estudiante de responsabilizarse por alcanzar mayor calidad. Por ello, resulta indispensable animar la autonomía en su doble sentido, el dar la oportunidad al estudiante de tomar sus propias decisiones para seleccionar los caminos que descubra en la aplicación de los procedimientos computacionales, al mismo tiempo que se hace responsable de su aprendizaje, buscando, seleccionando, decidiendo por sí mismo las rutas para llegar a sus propósitos. La toma consciente de decisiones ha de llevar a la responsabilidad para encontrar la mejor manera personal de aprender, de buscar y seleccionar la información relevante y suficiente para el aprendizaje, y para llevar a cabo autoevaluaciones responsables que impulsen la elaboración de trabajos menores. El alumno y el profesor han de explorar para aprender por sí mismos y no esperar siempre las instrucciones, si no es necesario. Hay que aprender del error y a no paralizarse ante él mismo. Algunas afirmaciones presentadas en la cápsula pueden resultar raras, imposibles de aplicar, o sencillamente no estaremos de acuerdo con ellas. Pero fíjense en ustedes mismos, en los maestros que están formando, en los alumnos de educación básica, y descubrirán que Papert tiene razón al impulsarnos a la experimentación, al descubrimiento, a la creatividad y a la autonomía.